Bien, habíamos quedado en la parte primera de la anamnesis, que consistía en los datos estadísticos personales, la fuente de la historia clínica y el motivo de consulta. Ahora nos toca hablar acerca de la enfermedad actual. Para poder hablar de ello, vamos a hacer un breve repaso de la estructura de la historia clínica. La estructura clínica básicamente se estructura bajo 6 elementos: la anamnesis, el examen físico, el resumen semiológico, las consideraciones diagnósticas, la evolución diaria y finalmente epicrisis. Dijimos que la anamnesis es aquel interrogatorio, es el ayudar a recordar al paciente mediante preguntas de orden verbal acerca de las características de la enfermedad y sus antecedentes. Comentamos también que la estructura básica de la historia clínica puede también desglosarse en distintas secciones. Es así que la anamnesis se desglosa en datos estadísticos, fuente de historia clínica, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes y revisión por sistemas. Ahora nos corresponde avanzar la parte de enfermedad actual. La enfermedad actual consiste en que el médico debe ante todo tratar de precisar la enfermedad que está cursando el paciente al momento de la consulta. Es decir, el médico debe tratar de precisar mediante preguntas al paciente aquellos signos y síntomas y aquellas manifestaciones que la enfermedad está ocasionando en él, así como la evolución de esta sintomatología en el tiempo. El médico debe tomar nota de los datos en forma cronológica, registrando primero lo más antiguo para ir acercándonos poco a poco a lo más actual, dejando ante todo que el paciente exponga libremente los acontecimientos tal cual los ha vivido. Es decir, no debe interrumpirse al paciente, sino dejar que éste de manera libre exponga todos los acontecimientos vividos y relacionados a su estado actual. Es importante también destacar de que si se empieza a contar sobre un síntoma en un párrafo, es conveniente anotar y agotar todas sus características y aspectos. Es decir, si el síntoma, por ejemplo, fuera dolor, nosotros debemos registrar todas sus características, todos sus aspectos, como ser cuándo comenzó el dolor, cómo se presentó el dolor, con qué varía aquel dolor, con qué otras manifestaciones adicionales se asocia ese dolor y otras preguntas más relacionadas a agotar los distintos aspectos del dolor. Ahora, cuando se trata de varios problemas no necesariamente relacionados entre sí, conviene relatarlos en párrafos diferentes. Finalmente, para terminar la enfermedad actual en su redacción, se realiza un interrogatorio dirigido, ya no un interrogatorio con preguntas de orden general, sino un interrogatorio dirigido con la finalidad de poder ordenar y completar la exposición que ha realizado el paciente.
Entonces, como habíamos indicado, la enfermedad actual es aquella que nos va a permitir precisar cómo han ocurrido los acontecimientos en relación a signos, síntomas que ha ido sintiendo el paciente desde un inicio hasta el momento actual de la consulta. Y por ello es importante poder realizar distintas preguntas. Es decir, el paciente en el relato debe haber contestado todas estas preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo empezó a sentirse enfermo? ¿Cómo comenzó la enfermedad? ¿Con qué síntomas se presentó? ¿Cómo evolucionaron estos síntomas? ¿Es la primera vez que se presentan? ¿Tuvo algo parecido antes? ¿A qué atribuye su enfermedad? ¿Qué precedió al estado de enfermedad? ¿Recibió algún tratamiento? ¿Realizó alguna consulta médica? ¿Le solicitaron algunos exámenes complementarios? ¿Qué diagnósticos le realizaron? ¿Qué repercusión general ha provocado la enfermedad en la vida del paciente? Estas son preguntas que el paciente en el relato debe procurar responderlas, ya que cada una de ellas encierra una importancia especial. Por ejemplo, la pregunta de ¿cuándo empezó a sentirse enfermo? Tiene la finalidad de establecer con precisión el comienzo de la enfermedad. Puede ser, por ejemplo, una enfermedad que es de hace 5 años atrás, o hace un mes o 2 días. Es preciso anotar la fecha exacta o aproximada. Para ello nosotros podemos preguntarle al paciente hasta cuándo él se sentía perfectamente bien. Si él no recuerda la fecha, podría tal vez relacionarla con otros eventos que han surgido, como ser los días feriados, los aniversarios del paciente, o preguntarle hasta cuándo ha asistido normalmente al trabajo. Todo ello con la finalidad de precisar el comienzo de la enfermedad. ¿Cómo comenzó la enfermedad? Puede ser de inicio brusco, es decir, hay enfermedades que tienen un inicio característico brusco, como ser las enfermedades agudas, cuyas manifestaciones suelen ser hemorragias, vómitos, dolor, fiebre, disnea, etc. O el comienzo puede ser insidioso, es decir, en enfermedades generalmente de orden crónico. Las manifestaciones van a ser de orden general, como ser anorexia, astenia, pérdida de peso, etc. También es importante preguntar con qué síntomas se presentó la enfermedad, es decir, las manifestaciones iniciales con las cuales la enfermedad se da a conocer. ¿Cómo evolucionaron estos síntomas? Es importante preguntar la evolución de estos síntomas, es decir, desde el inicio de la enfermedad hasta el momento actual del interrogatorio. La evolución de los síntomas puede seguir el siguiente curso. Los síntomas iniciales pueden haberse intensificado discretamente o tal vez aumentado hasta un grado extremo e intolerable, como por ejemplo el dolor del infarto de miocardio. O pueden aparecer síntomas nuevos, por ejemplo en una apendicitis que inicia con un dolor en fosa ilíaca derecha, luego aparecen síntomas como ser las náuseas, los vómitos, la elevación de la temperatura, la reacción abdominal. ¿Cómo evolucionaron estos síntomas? Los síntomas suelen evolucionar, ya sea avanzar muy lentamente o finalmente ser estacionarios, es decir, no avanzar, como por ejemplo en el enfisema pulmonar y en los reumatismos crónicos. O la sintomatología puede ser que haya mejorado, pero el paciente no ha encontrado salud.
pese a la disminución de la sintomatología de la enfermedad, esta no ha disminuido, como por ejemplo en la colicistitis crónica, la gastritis crónica. Es importante también conocer si el paciente ya tuvo antes algo semejante, es decir, es la primera vez que el paciente presenta estos síntomas. También es importante preguntar acerca de a qué atribuye el paciente su enfermedad, como por ejemplo, en pacientes con enfermedades infecciosas generalmente atribuyen la enfermedad al agotamiento o a la ocasión de contagio, como por ejemplo en las neumonías a los enfriamientos que ha podido tener recientemente el paciente. ¿Qué precedió al estado de su enfermedad? Es decir, hace referencia a los pródromos, a aquellos síntomas que anuncian el estado morboso. La utilidad de ello es que nos va a permitir un diagnóstico en una etapa menos avanzada de la enfermedad, como por ejemplo en una ictericia obstructiva por cáncer de cabeza de páncreas. Los pródromos o signos o síntomas iniciales vienen a ser astenia, adinamia, anorexia, dolores particularmente nocturnos en la parte superior del abdomen irradiado al dorso que se exacerban con la ingesta o con el decúbito supino. Preguntar también acerca de qué tratamiento recibió. Es importante saber qué medicación ha recibido el paciente para su estado actual, ya que estos medicamentos pueden atenuar y deformar en diverso sentido los síntomas primeros de la enfermedad. Por ejemplo, los analgésicos, que inicialmente nosotros esperamos en un paciente que venga con dolores, pero si el paciente al examen físico no manifiesta aquellos dolores, nos va a hacer pensar y dudar acerca de la patología que en primera instancia hayamos sospechado. Es decir, se enmascaran los signos y los síntomas debido a algún medicamento o tratamiento que haya recibido previamente el paciente. El que nos mencione acerca del tratamiento que está recibiendo también nos permite juzgar sobre las reacciones del paciente en relación al medicamento que está recibiendo, como por ejemplo sensibilización, idiosincrasias, acción tóxica de los mismos, la utilidad del medicamento, etc. Finalmente, es también conveniente preguntar si es que ya le atendieron al paciente algunos médicos con anterioridad o qué medidas diagnósticas o tratamientos se emplearon en él y cuáles han sido los resultados. Esto nos permite a nosotros ponernos en contacto con el profesional que atendió previamente al paciente y conversar con él para ver la necesidad de probablemente repetir algunos procedimientos o no, sobre todo si estos procedimientos son costosos y que ya previamente se realizaron y tienen un escaso valor para el diagnóstico. Finalmente, hay que también preguntar acerca de la repercusión general que ha provocado la enfermedad en la vida del paciente. Es decir, si es que la enfermedad ha ocasionado algún impacto sobre la familia, sobre el trato familiar, sobre el trabajo, si es que el paciente aún conserva su fuerza laboral o sobre su círculo social. Cuando nosotros vayamos a estudiar los síntomas y sus aspectos generales, es necesario caracterizarlos, como por ejemplo, debemos caracterizar de cada síntoma su localización, su cualidad,
cuantificarlo, asociarlo con otros síntomas. También es necesario saber la circunstancia de aparición del síntoma, los factores de agravación, los factores de alivio y el tiempo que éste tiene. Es importante saber la localización del síntoma. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un edema a nivel palpebral que un edema a nivel de los miembros inferiores. Tampoco es lo mismo un ardor gástrico a un ardor esofágico o un ardor rectal. Estas localizaciones distintas nos van a hacer pensar en cuadros distintos. En relación a la cualidad o carácter, cuando se trata de dolor, vamos a cualificarlo de distintas formas. Puede ser, por ejemplo, lancinante o empuntada, cuando el dolor se asemeja al que provocaría una lanza clavada. Dolor urente o quemante, cuando el dolor parece que quemara. Dolor constrictivo u opresivo, si es que el dolor aprieta. Dolor transfixiante, cuando atraviesa de lado a lado. Dolor sordo, es aquel dolor que es de escasa intensidad pero molesto y prolongado. Dolor exquisito, si por el contrario fuera instantáneo y agudo. Dolor fulgurante, si se pareciera a una llamarada o a un golpe de electricidad. Dolor desgarrante, si diera la sensación de que algo se rompe. Dolor terebrante, si fuera como el ocasionado por un taladro. Dolor pulsátil, cuando el dolor está acompañado de una sensación de latidos. Dolor tipo cólico, aquel dolor que asemeja a un retortijón. Y dolor gravativo es aquel dolor que se caracteriza por dejar una sensación de dolor de peso. También es importante cuantificar la sintomatología o los signos que se presentan en el paciente, como por ejemplo el número de deposiciones líquidas, es decir, diarreicas, la frecuencia de las micciones, cuántas veces orina el paciente al día, la extensión del edema, el volumen de una pérdida sanguínea. Cuando se trata del dolor, vamos a cuantificarlo utilizando una escala que es la escala visual analógica o escala de EVA. Consiste en que un segmento de regla horizontal de 10 centímetros con divisiones cada 1 centímetro. En esta regla se pide al paciente que marque el punto donde considera que se encuentra su dolor, tomando en cuenta de que el extremo derecho, el que indica hacia el número 10, es el extremo del máximo dolor, y el extremo izquierdo, el 0, es el extremo de menor dolor. También es importante el preguntar acerca de si los síntomas se asocian a otros, como por ejemplo, cuando hablamos de una anorexia, y el paciente nos refiere que a la vez tiene un aumento de peso, vamos a nosotros pensar en un edema, es decir, el paciente debido a la anorexia, a la falta de apetito, no come, por lo tanto no debería aumentar de peso. Pero si el paciente te refiere un aumento de peso más anorexia, entonces vamos a pensar en acumulación de líquidos, es decir, en edemas. Otro ejemplo viene a ser la polifagia y el adelgazamiento. Es decir, si el paciente presenta polifagia, es decir, consume
bastantes alimentos. Por lo tanto, no se espera de que el paciente sufra adelgazamiento, al contrario, se espera de que aumente de peso. Pero si el paciente te refiere que come mucho y por el contrario, en lugar de aumentar de peso está bajando o está adelgazando, vamos a pensar en diabetes o hipertiroidismo. Es también importante preguntar acerca de la circunstancia de aparición del síntoma, como por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente con angina de pecho, ¿en qué circunstancia aparece el síntoma? Es decir, el dolor en el pecho. Va a aparecer en el momento en que el paciente realice algunos esfuerzos, lo cual va a ocasionar una opresión retroesternal. O también otro ejemplo viene a ser el asma y la equitación, es decir, el síntoma va a aparecer cuando el paciente empiece a practicar o se acerque a un caballo con ánimos de practicar equitación y este presente sensibilidad a la caspa del caballo, lo cual va a desencadenar en una reacción de tipo asmático. Existen también factores que agravan y factores que alivian los síntomas del paciente. Esto también es importante registrarlo y preguntar por qué aquello nos va a orientar a distintos cuadros, como por ejemplo, un factor de agravación en un paciente con insuficiencia ventricular izquierda viene a ser el aumento de la disnea en decúbito lateral izquierdo. Es decir, el paciente cuando se echa del lado izquierdo, este va a sufrir disnea. Por lo tanto, aquello nos va a orientar a una insuficiencia ventricular izquierda. En cambio, un paciente que al adoptar una posición de plegaria mahometana o genupectoral, este paciente, en caso de una pericarditis con derrame, al adoptar esta posición va a sentir una franca mejoría. La cronología también es importante registrar, es decir, el comienzo en relación al tiempo. Podemos hablar de un síntoma agudo cuando es menor a un mes, subagudo cuando es menor a 6 meses, subcrónico menor a un año o crónico mayor a un año. También debemos registrar la duración. Este puede ser fugaz o puede ser prolongado. Fugaz como por ejemplo en la pérdida de conciencia en el síndrome de Stock-Adams y prolongado en la pérdida de conciencia en el estado de coma. También es importante preguntar acerca de la periodicidad a través del tiempo, puesto de que algunas patologías se exacerban de manera periódica, como por ejemplo la dispepsia de la úlcera gastroduodenal, que se exacerba generalmente en la primavera y en el otoño. Para terminar, debemos mencionar de que cuando el síntoma principal es el dolor, debemos agotar las características de este memotécnico, alicia, en el cual la letra A significa antigüedad, L localización, I la irradiación o propagación, C el carácter del dolor, I la intensidad, A la atenuación o agravación del dolor.